Bendecido día. Vamos a hablar de funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Para ello, vamos a recordar lo que es un plano cartesiano que está dividido por cuadrantes y vamos a aprender a conocer lo que es el círculo unitario. Primeramente vamos a hablar sobre los ángulos dirigidos. Los ángulos dirigidos están formados tanto como por ángulos positivos y ángulos negativos. Recordemos que un ángulo positivo es aquel que está tomado a partir de 0 y se lee de acuerdo al contrario de las manecillas del reloj. El ángulo negativo, por el contrario, lo vamos a leer siempre de acuerdo a las manecillas del reloj. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 390 grados. Generalmente nuestros ángulos que hemos visto hasta el momento son de 360 grados. En este caso, un ángulo de 390 grados tiene un lado inicial que es en el 0 y tiene un lado terminal que es de 30 grados después del 360. Ahora vamos a ver lo que son los ángulos de referencia. Los ángulos de referencia son aquellos que vamos a utilizar para poder aplicarlo en el plano cartesiano. Se caracteriza porque para ellos hay un ángulo dirigido y un ángulo de referencia. El ángulo dirigido es el principal, el cual nos están pidiendo. El ángulo de referencia es el que va a formar dependiendo del cuadrante donde se encuentre. Recordemos que vamos a tener que estar tomando los ángulos de referencia dependiendo de cada uno de sus cuadrantes. Por ejemplo, para el ángulo de 300 grados tenemos que un ángulo de referencia sería el de 60 grados, que es lo que nos resta en el cuadrante número 4 para llegar al final. Este ángulo lo vamos a utilizar de acuerdo al teorema de Pitágoras. Con él vamos a formar un triángulo rectángulo en el cual vamos a tener un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Otro ejemplo, para un ángulo de 150, el ángulo de referencia sería de 30. Igual, una manera fácil de obtenerlo, sabemos que nuestro ángulo llano es de 180 grados, entonces como nos está pidiendo un ángulo de 150, podemos restarle lo que le falta para completar los 180 grados. En este caso son 30 grados. Igual en él vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, teniendo nuestro cateto adyacente, nuestro cateto opuesto y nuestra hipotenusa. Para un ángulo de 225 grados, su ángulo de referencia va a ser de 45 grados. ¿Por qué? Porque después de pasar por nuestro ángulo de 180, hasta donde termina nuestro ángulo, son 45 grados. ¿Cómo lo obtendríamos? Sumando 180 más 45 o restando 180 menos 225. Lo unitario. La circunferencia unitaria, así se le llama, es una circunferencia con un radio de longitud igual a 1. En este siempre nuestro radio va a ser 1 y siempre vamos a iniciar en el origen. Esta circunferencia generalmente se utiliza para poder utilizar las razones trigonométricas. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro círculo unitario. Como podemos observar, nuestro círculo unitario está formado
En él formamos un triángulo que tiene un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Solo que en el círculo unitario vamos a utilizar lo que es X, Y y nuestro radio, que ya sabemos que es igual a 1. Entonces, para poder aplicar el teorema de Pitágoras en ella lo recordamos, que es el cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente, y este nos va a dar el cuadrado de nuestra hipotenusa. En el caso del círculo unitario tenemos que hacer x cuadrada más y cuadrada nos va a dar igual a hipotenusa, y que hipotenusa siempre va a ser 1. Entonces, de acuerdo a nuestras razones trigonométricas, la función de seno, en este caso de nuestro ángulo beta, la función de nuestro seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí ubicamos nuestro cateto opuesto, que es igual a y, y nuestra hipotenusa, que es igual a 1. Por eso decimos que seno de beta está dado por y. En el dado caso del coseno está dado por cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es x y la hipotenusa es 1. Por ello decimos que coseno está dado por x. Ahora, los signos de un círculo unitario. El círculo unitario su función depende de, el signo de su función depende de su cuadrante donde esté ubicado. Para la función seno, estos son los signos. Para la función coseno, estos son sus signos. Y para la función tangente, aquí tenemos sus signos. Ahora vamos a explicar por qué. Por ejemplo, el seno de 135 es positivo. ¿Por qué? Primeramente, el plano cartesiano está dividido por cuadrantes. ¿Sí? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Este es para nuestra función seno. Nuestra función seno está dada por cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, de acuerdo al círculo unitario, es igual a y sobre 1. Veamos en el plano cartesiano. Si tenemos un ángulo de 135, nuestro ángulo de referencia sería 45. Entonces, en base al ángulo de referencia, nuestro cateto opuesto va a estar dado en y. Y es positiva. Por lo tanto, 135 nos queda en el cuadrante de los positivos. Pero si vamos a tomar un ángulo de 315 grados, por ejemplo, este ángulo de 315 grados, su ángulo de referencia sería un ángulo de 45 grados. Para este ángulo vamos a tomar igual el valor de y y está en el cuadrante de los negativos. Por eso el ángulo de 315 nos queda como negativo. Ahora, en el caso del coseno, volvemos a lo mismo. Un coseno de 135 es negativo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra función seno, cateto adyacente sobre hipotenusa, x está en el lado de los negativos. Si se fijan, está en el cuadrante de los negativos. Por ello, el ángulo de 135 es negativo. Más ahora, si vemos el ángulo de 315, x está en el lado de los positivos. Por eso es positivo. Gracias.